cosas por venir. Está claro que el corazón del ponente tiene mucho tirón. A este paso vamos a tener que hacer un colegio más grande. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema clásico de promoción de la salud, cómo cuidar mi corazón, o lo que es lo mismo, cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Está claro que en los últimos años en todos los países la supervivencia ha aumentado considerablemente, la esperanza de vida, y ha sido debido, entre otras cosas, a un mejor control de los factores de riesgo cardiovascular. Pero está claro también que todavía se sigue muriendo demasiada gente de enfermedades cardíacas, y es por ello que hay que insistir en este cuidado de los factores de riesgo cardiovascular. Todavía hay demasiado alcoholismo, se fuma demasiado, hay mucha obesidad infantil, probablemente la hipertensión no se controla todo lo bien que debiera. Bueno, y para hablarnos de toda esta problemática tenemos con nosotros al doctor Tellez García, que el doctor Tellez es aquí de Burgos, hizo la carrera de medicina y la especialidad de cardiología en la Clínica Universitaria de Pamplona. Casualmente aterrizamos juntos, él y yo, en el Hospital General de Agüey al mismo tiempo, prácticamente con unos días de diferencia. Y lo que pasa es que yo soy un poco más viejo que él, y yo me he jubilado hace unos años y él se acaba de jubilar hace unos meses. Entonces, para dibujar un poco su personalidad médica, yo diría que por encima de todo el doctor Tellez ha sido dotado de un sentido clínico fuera de lo común, que a él le ha servido para ser un excelente cardiólogo, pero a los que hemos trabajado con él también nos ha venido muy bien, porque cuando había que tomar decisiones más o menos difíciles y controvertidas, su opinión siempre era muy tenida en cuenta y muy respetada. Por otra parte, sus amplios conocimientos siempre ha sabido y ha querido transmitirlo, fundamentalmente a los médicos residentes que a lo largo de los años han ido pasando por el hospital. Era frecuente la mayoría de los días verme en talleres de electrocardiografía con los médicos residentes, en diversos cursos, etc. Y luego hay una cosa que ahora mismo es muy valorada, que es la relación entre la medicina hospitalaria y la medicina extrahospitalaria. Últimamente a los médicos de familia se les han atribuido una serie de responsabilidades que, sin un apoyo por los especialistas, pues es difícil de que lo puedan llevar a buen término. Y entonces es importante que los médicos especialistas contribuyan a esta calidad asistencial que se tiene que dar en los centros de salud. Pues bien, el doctor Tellez desde hace muchos años ha sido pionero en hacer interconsultas por los distintos centros de salud de una forma periódica, cuando ningún cardiólogo, ningún otro especialista del hospital hacía esto, y ahora es una cosa que es prácticamente imprescindible o muy valorada. Bueno, con estos rasgos he querido definir un poquito su personalidad médica y científica, y no me queda nada más pues que agradecerle que esté hoy aquí con nosotros para que nos hable de esta enfermedad tan importante y cómo prevenir las enfermedades cardíacas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero al doctor Pérez Villoria por invitarme a hablar de algo que tanto quiero, que tanto queremos, a mi amigo el doctor Pérez Villoria, como fácilmente se puede deducir de sus palabras, ¿no?
Entonces, muchos años compartidos en los cuidados del corazón, en nuestra especialidad de cardiólogos, y bueno, es un placer para mí estar aquí y muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a hablar entonces de cómo puedo cuidar mi corazón. Voy a hacer una relación de lo que todos sabemos ya, pero conviene tenerlo bien estructurado para seguir el camino adecuado. ¿Cómo cuidar el corazón y por qué cuidar el corazón? En esta diapositiva vemos que la enfermedad cardiovascular, aquellas enfermedades que constituyen un conjunto de trastornos en el corazón y los grandes vasos, que engloban patologías tan prevalentes, tan frecuentes, como son la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica coronaria, la enfermedad cerebrovascular con los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales, la enfermedad vascular periférica, clínicamente traducida por la claudicación, por la limitación funcional en el caminar, la cardiopatía reumática, que quizás hoy en día vemos secuelas de algo que era muy frecuente en décadas anteriores, casos agudos no vemos tantos ahora en nuestro medio, aunque sí tienden a repuntar un poco por la llegada de poblaciones emigrantes, por ejemplo, del norte de África, ¿no? La cardiopatía congénita, aquella que se presenta ya en el momento del nacimiento, por un trastorno en el desarrollo de las estructuras cardíacas en el embarazo, y las miocardiopatías o enfermedad del músculo cardíaco. Como veis, mucha patología alrededor del corazón y del sistema vascular. Consecuencia, pues lo que vemos aquí, la principal causa de muerte en España son las enfermedades cardiovasculares por encima del sumatorio de todo tipo de cáncer y muy por encima de la tercera causa, que son las enfermedades respiratorias. La incidencia podemos decir que es similar en todas las autonomías, ¿no? Aunque alguna de ellas, como Canarias, Madrid, el País Vasco, tienen una incidencia algo menor, algo superior en comunidades como Galicia, Asturias o Andalucía, pero es algo que afecta universalmente. Esta diapositiva yo creo que es fundamental, ¿no?, que la tengamos bien presente, porque ¿qué pasaría si consiguiéramos controlar lo que llamamos factores de riesgo, que son los factores facilitadores, los factores precipitantes de la enfermedad cardiovascular? Factores de riesgo que son conocidos por todos, ¿no?, como es el colesterol elevado, como es la tensión arterial alta, el tabaquismo, la dieta inadecuada, la obesidad y en menor medida el sobrepeso, ya veremos la diferencia, la diabetes y algo que voy a ser pesado, voy a insistir mucho, que es la vida sedentaria, el modelo de vida que tendemos a tener, ¿no?, la falta de actividad física. Si consiguiéramos controlar el sumatorio de estos factores precipitantes, conseguiríamos disminuir hasta un 80% la mortalidad por causa cardiovascular, hasta un 80%. Hablamos de enfermedad, hablamos de muerte y hay que hablar de coste de la enfermedad cardiovascular. Estimado a 2014, el coste directo era de 5.900 millones de euros. Y lo más preocupante es que a 6 años vista se prevé que ese coste haya aumentado un 50%. Por no aburrir con cifras, lo mismo pasa con el gasto directo por habitante, con la pérdida de productividad. Hablamos de enfermedad, hablamos de muerte, hablamos de coste.
Y la sanidad española, que es un ejemplo de sistema en nuestro primer mundo, ¿no?, en el mundo donde estamos, pues está amenazada, entre otras cosas, bueno, aparte de políticas sanitarias, por costes que supone la enfermedad. Entonces, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que es mejor no tratar enfermos, sino conseguir que esa enfermedad no llegue. Una pincelada para adornar esto. Está demostrado que poblaciones con colesteroles superiores a 240 miligramos de decilitro presentan el doble de riesgo de sufrir un infarto que aquellas poblaciones que presentan colesteroles por debajo de 200 miligramos de decilitro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevención. Os presento y luego os daré a conocer la página de la Fundación Española del Corazón, que está al alcance de todos nosotros y que os demostraré con ejemplos prácticos la gran utilidad que tiene esta página. Auspiciada y asesorada por la Sociedad Española de Cardiología, nos presenta lo que vamos a llamar el decálogo de la vida sana, los mandamientos de la vida sana. Bueno, aquí tenemos una viñeta de Forges, que ha muerto esta madrugada, ¿no?, y que probablemente haya contribuido a dar salud general, salud mental, seguro, con su humor fácil y defendido por todos, que seguro que se traduce por salud física, ¿no? Entonces vamos a hablar de 10 reglas esenciales para convertirnos en víctimas de enfermedades cardiovasculares y, si se han presentado, en cómo ganar calidad de vida con estas recomendaciones que comentaremos. 10 recomendaciones para disminuir el riesgo de padecer la enfermedad o mejorar la calidad de vida si la enfermedad se ha presentado. Primera regla, y volveremos a ella y seré pesado es la práctica de una alimentación cardiosaludable, equilibrada y variada. Esto es una pirámide alimenticia que nos señala en la base aquellos productos que tenemos que consumir a diario, según ascendemos los que tenemos que espaciar en su frecuencia de consumo, y en el vértice lo que no debemos consumir o hacerlo excepcionalmente. La alimentación cardiosaludable, la que todos sabemos, pues frutas, verduras, hortalizas, pescado, aceite de oliva, carnes magras, cereales, lácteos mejor desnatados, y moderar la sal, los azúcares y el consumo de alcohol. Esto es otra pirámide alimenticia donde se añaden pues costumbres, ya se va introduciendo la actividad física diaria, el descanso adecuado. Digamos que esas recomendaciones alimenticias están adornadas por otros añadidos. Esto me hace mucha gracia, medida de la ración basada en la frugalidad y hábitos locales. Y este producto del vértice, los productos industriales que tenemos que consumir y criticar su consumo. En segundo lugar, y yo insisto muchísimo en esto, es dedicar 30 minutos diarios a ejercitar tu cuerpo, eligiendo, pues dependiendo de nuestra edad, de nuestras circunstancias, de nuestras aficiones, pues el mejor tipo de ejercicio. Aquí ponemos caminar, bailar, correr, actividades al aire libre, movernos por la salud,
cambiar nuestra tarjeta de actuación, donde en el mundo de hoy tendemos a la vida sedentaria, a movernos poco, cambiar esa tarjeta, esa forma de actuación, metiendo en la rutina de nuestro día la actividad física, ¿no? O sea, no proponernos, sino que ya de por sí nos salga, pues, andar más durante el día, evitar el coche si nos podemos desplazar a pie o aparcar, pues, a distancia del lugar de destino, subir escaleras en lugar de coger el ascensor, y esto que no sea cada día decir, bueno, tengo que subir las escaleras, sino meterlo de una forma u otra en esa actividad del día a día. Añadido, pues, recomendables, insisto, dependiendo de la edad, de la experiencia, de las aficiones, pues deportes con actividad aeróbica y fundamentalmente el andar que está al alcance de todos, o el correr, dependiendo de la condición física, la natación y el ciclismo. Caminar, natación, ciclismo, actividades aeróbicas que son muy recomendables. Ya dependiendo de la afición de cada uno, otros deportes recreativos como el tenis, el voleibol. Y aquí en el vértice ponemos una utopía. Seguro que ninguno de los presentes, y por supuesto me incluyo, somos capaces de estar menos de 30 minutos delante del ordenador, videojuegos, televisión. ¿Qué quiere decir esto? No es un mandamiento, pero sí llevar la idea de que la vida sedentaria está reñida con nosotros, con nuestra salud, con nuestro corazón. En tercer lugar, no fumes. Si hay algún fumador en la sala, le diríamos que aun fumando poco o solo después del cigarrito, después de comer, el riesgo de sufrir ataques cardíacos o cerebrales se dispara. Y esta viñeta, pues, ya es histórica, pero seguro que todos recordamos al médico que nos echaba el humo mientras nos aconsejaba dejar el tabaco. Eso ya es historia, afortunadamente, ¿no? ¿Por qué dejar de fumar? Pues aquí he puesto unas líneas. Podríamos poner bastantes más, pero mejora la respiración, te cansas menos, disminuye la predisposición a toser y a contraer infecciones, la piel y el rostro se recuperan del envejecimiento prematuro, nos hacemos físicamente, aparentemente más jóvenes, nos aguapamos, se recupera el sentido del gusto y olfato, se ralentiza el deterioro de la función pulmonar, se reduce la tasa de reinfarto y muerte súbita en un 20 al 50%, y para estímulo para el fumador, recordar que después de dejar 3 años el tabaco, el riesgo se iguala al no fumador de siempre. Digo una serie de pinceladas sobre los efectos del tabaco, que podrían ser muchísimas más. Y todos nos preguntan, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el cigarrillo tenga como consecuencia todo esto que comentamos? Pues se dice que el humo de tabaco contiene más de 4.000 productos químicos, y en la diapositiva pues se detallan algunos de ellas, con la nicotina, principal componente adictivo del tabaco. Tanto es así que imágenes como estas, y podrían ser innumerables, impactantes, el texto que lleva la cajetilla del tabaco mata, vemos traqueostomías de un cáncer de laringe, el aborto, el cáncer bucal. Pues nada de esto es capaz de disuadir al adicto al tabaco, por la gran capacidad de adicción
que tiene el tabaco. Entonces, habitualmente hay que buscar apoyo y el camino para conseguir dejar el tabaco me parece bueno, cualquiera que sea, si se consigue, ¿no? En Burgos tenemos consultas de tabaquismo en el UBU, el Servicio de Neumología, y destacar la consulta de la Asociación contra el Cáncer de Probada Eficacia. La consulta de tabaquismo de la Asociación contra el Cáncer. En cuarto escalón o cuarto lugar, controlar el peso. Y conviene que todos sepamos el índice de masa corporal, que es fácil de obtener, ¿no? Aparte de que hay calculadoras, se obtiene dividiendo el peso en kilos o la altura en metros elevado al cuadrado. Ese resultado, si está por encima de 25, lo consideramos sobrepeso, por encima de 30 lo consideramos obesidad y por encima de 35 obesidad grado 2, obesidad que podemos decir enfermedad. Obesidad enfermedad porque afecta a todo el organismo, desde la cabeza a los pies, y si empezamos a leer, pues hablamos de sistema venoso, con flebitis, facilita la gota, alteraciones en la piel, alteraciones en huesos y articulaciones, facilita determinados tipos de cáncer, pancreatitis, bueno, disminuye la capacidad pulmonar, es el sustrato o el facilitador del síndrome de apnea-hipopnea o la enfermedad del roncador, para entendernos, facilita diabetes, alteraciones lipídicas, el colesterol, aumento de la tensión, y con eso incide en las coronarias. En fin, es algo que puede llegar a ser una bomba de relojería. Y no solo hay que saber dónde me encuentro, qué índice de masa corporal tengo, sino también vigilar qué tipo de obesidad tengo. Para eso es importante saber el perímetro abdominal a nivel del ombligo, saber esta medida, que conviene que esté por debajo de 88 centímetros en las mujeres y por debajo de 102 centímetros en los hombres. Esta es lo que llamamos obesidad abdominal, obesidad en forma de manzana. ¿Por qué hay que controlar esta obesidad que decimos central? Porque tiene peores consecuencias para el metabolismo, porque favorece el desarrollo de diabetes, de gota, y el hecho de acumular con facilidad en esa zona la grasa facilita que en otros sistemas arteriales, a nivel del cerebro, de las coronarias, del riñón, facilita que se acumule grasa en esos órganos. Entonces hablamos de obesidad tipo androide, la que comentamos, la obesidad abdominal, que es mucho más aterogénica, mucho más perjudicial que la ginoide, que es más frecuente en las mujeres, que la grasa se acumula pues en las caderas, en las nalgas, en los muslos. Es una obesidad en forma de pera, que quizás sea más difícil de combatir, pero no es tan aterogénica, no es tan perjudicial como la androide. ¿Cómo evitar la obesidad abdominal y la obesidad ginoide? Pues volviendo a lo de siempre, y no sé cuántas veces lo voy a repetir y lo he repetido, con dieta cardiosaludable, realizando ejercicio físico de forma regular, actividad física,
que en nuestra rutina de cada día no tengamos que pensar que tengo que caminar, sino que esa rutina nos lleve a hacerlo sin pensar. En sexto lugar, comprobar la tensión arterial. Una persona sana, sin antecedentes, con revisiones o con medidas anuales, tiene que comprobar que su tensión arterial está por debajo de 140, de 14,9, las cifras que habitualmente se manejan, y si es hipertenso, con el tratamiento o dietético o medicamentoso que nos hayan pautado, conseguir objetivos de tensión por debajo de estos 140-90 milímetros de mercurio. Somos un poco más exigentes si ha existido ya, se ha presentado, hay antecedentes de un problema cardiovascular, cerebrovascular, renal, o si se es diabético, marcando como límites en estos casos las cifras de 130-80 milímetros de mercurio. Nos pregunta, ojo, ¿y esto de la tensión arterial, que es tan frecuente, que afecta a tanta población, por qué es perjudicial para el corazón? Pues porque aumenta el trabajo del corazón, aumenta las resistencias a la eyección de la sangre, o sea, el corazón está preparado para recibir sangre y mandarla al resto del organismo. Si la tensión está alta, aumenta la resistencia y el corazón responde aumentando su grosor, su masa, hipertrofiándose. Y esto es perjudicial porque nos va acompañado de un aumento proporcional del riego sanguíneo y facilita, por ejemplo, que haya un desbalance entre la sangre que necesita el miocardio y la sangre que recibe, apareciendo situaciones clínicas como puede ser la angina de pecho, ¿no? Además, el hecho de engrosarse el corazón, de hipertrofiarse, de aumentar su masa, le hace más irritable y facilita la presencia de arritmias. Además, la hipertensión arterial, por eso somos tan insistentes en su control, favorece la arteriosclerosis, es decir, el acúmulo de colesterol en las arterias, y fenómenos de trombosis, de oclusión, de cierre del vaso. Además, la hipertensión arterial puede reblandecer las paredes de los vasos, de la aorta fundamentalmente, produciendo estas dilataciones que conocemos como aneurismas y además facilitando la rotura de esta pared arterial, situación de extrema gravedad que conocemos como disección aórtica. En séptimo lugar, como veis, voy enumerando algo que no es novedad para ninguno de vosotros, ¿eh? Estoy recordando el conjunto de normas, de cuidados que todos sabemos y que, bueno, concentrado en la charla. ¿Qué vamos a decir del colesterol y de la glucosa? Pues que hay que controlar bien esos niveles. Decimos que la mejor manera de mantenerlos a raya, no sé si lo he dicho, es seguir una dieta sana y ejercicio diario, rutinario, habitual. Y aquí entendemos, este es un vaso cortado longitudinalmente y vemos la evolución desde que nacemos, que todo está bien, que las paredes son delgadas, que la luz del vaso es amplia, y como ya desde décadas tempranas de la vida, esta pared se va engrosando porque se acumulan lípidos a nivel celular, intracelular, aparecen líneas de fibrosis, calcificación, acúmulos de calcio, y todo esto va consiguiendo que
la pared se vaya engrosando y que la luz del vaso se vaya estrechando. Además, el hecho de tener esta placa, sobre todo si es gruesa, da lugar a lo que llamamos una placa complicada, que es tan simple como decir que esa placa se rompe y favorece fenómenos de trombosis, de taponamiento del vaso, produciendo pues, consecuencias agudas. Si es en los vasos coronarios, produciendo un infarto; si es a nivel cerebral, un infarto cerebral, etc. Aquí lo presentamos de otra forma. Decíamos al inicio que poblaciones con colesteroles superiores a 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que aquellas poblaciones con cifras inferiores a 200, y aquí tenemos un poco la explicación, el aspecto visual, ¿no? Cuando el colesterol excesivo circula, las células son incapaces de absorber todo ese colesterol y se va depositando en la pared arterial, produciendo su engrosamiento, como veíamos en la diapositiva anterior, la estrechez del vaso y finalmente facilita el remanso de sangre, el acúmulo de sustancias procoagulantes y la aparición del trombo, de la oclusión del vaso. Cuando se ha presentado un infarto, un síndrome coronario agudo o un accidente cerebral, decimos a los pacientes que es obligado que mantengan como prevención secundaria cifras de colesterol muy bajitas, porque está demostrado que si los niveles son muy bajos en sangre, se puede lograr que el colesterol de la pared arterial nuevamente pase a la sangre y sea eliminado, ¿no? En esta diapositiva vemos, en este caso, una coronaria, la coronaria derecha, ocluida, que produce una zona sin riego en el músculo cardíaco, dando lugar a lo que llamamos un infarto, una necrosis de esa zona infartada, en este caso dando lugar a un infarto de la cara inferior del corazón. Nos dicen, como octavo escalón, que tenemos que plantearnos no solo si tengo la tensión alta y ya lo demás está bien, pues bueno, pues yo creo que tiene una carga de riesgo muy limitada. Tenemos que plantearnos la carga global de riesgo que tiene nuestro organismo, ¿no? Y elegir si queremos estar en el lado izquierdo de la diapositiva, donde vemos pues comida que es necesario decir es poco cardiosaludable, exceso de peso, obesidad abdominal, probablemente no lo vemos pero lleva el cigarrillo en la mano, se acaba de levantar de la silla como único ejercicio del día, o queremos estar en el lado de este apolíneo joven, deportista, bien de peso, soñando con su dieta cardiosaludable. Queremos decir que tenemos que elegir un modelo de vida, ¿no? Y no llenar nuestra cabeza de temores, de pensamientos. Hay muchas personas que viven obsesionadas por el control de factores de riesgo, que yo tampoco quiero transmitir esto, ¿eh? Hay que buscar un estilo de vida cardiosaludable, no empecinarnos en decir, oye, o en última analítica tengo un colesterol de 204, pobre de mí, ¿no? Entonces, esto conecta con algo importante en nuestro día a día, en el tipo de vida
del primer mundo, que está asociada a la prisa, al estrés, que facilita la ansiedad. Y el aumento de tensión emocional es peligroso para el corazón, ¿no? Y además, el hecho de estar estresados, agobiados, nos hace más difícil conseguir ese estilo de vida que decimos cardiosaludable, ¿no? Tenemos que hacer caso del personaje de la viñeta, ¿no? La mejor manera de conservar la salud es mantener buenas relaciones con uno mismo, con los demás, y en caso de presentarse las enfermedades, con estas enfermedades. ¿Por qué hay que controlar el estrés? Pues porque está demostrado y siempre está asumida relación de estrés emocional y eventos coronarios. Se ha demostrado que existe un aumento del riesgo de infarto agudo del miocardio doble de lo normal en las 2 horas siguientes a un episodio significativo de alteración emocional, ¿no? Y yo me quedaría con esta frase del sabio de la viñeta, ¿no? Nos esforzamos por tener lo que queremos cuando lo que nos haría felices sería querer lo que tenemos. Bueno, pues no he descubierto nada nuevo. He intentado recopilar lo que todos sabemos y quiero hacer hincapié en esta página de la Fundación del Corazón, que os animo a tomar la referencia, porque lo vamos a ver ahora así con ejemplos rápidos, lo fácil de acceder que es a ella y sobre todo la gran información, amena información, sesuda información que llega a todo nivel de conocimientos sobre. Yo creo que os voy a poner algún ejemplo. Esta es la página que ya había seleccionado en internet, fundaciondelcorazon.com. Pinchamos y nos aparece esta página de inicio. En esta página de inicio, ya de entrada, va rotando el tema que quieren tratar como actualidad. Hasta la semana anterior eran las cardiopatías congénitas, aquellas que se presentan en el momento del nacimiento por alteraciones en el desarrollo de las estructuras cardíacas en el embarazo. Hoy aparece ¿qué hacer ante una angina de pecho? ¿No? A lo mejor hay algún interesado en... Ahora vamos a pinchar esto y a ver qué nos dicen. Enfermedades destacadas, no voy a pinchar fibrilación auricular, que a lo mejor hay alguno que otro que puede estar interesado en el tema, ¿no? Y bueno, esta es la página de inicio. Vemos que podemos hablar de prevención, de normas de prevención, de nutrición, de dietas, ¿no? Porque a lo mejor todos tienen ganas de preguntar, y yo qué sé, ¿las coles de Bruselas son adecuadas para...? Pues ahí seguro que lo pone, ¿eh? Ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio después del infarto? Actividad sexual después del infarto, ¿puedo, debo, necesito? Vamos a poner un ejemplo, ¿qué hacer ante una angina de pecho? ¿No? Pinchamos y vemos ¿qué debo hacer ante una angina de pecho? Vamos a ver qué nos dicen, ¿no? ¿Qué debo hacer si tengo una angina de pecho? En 2 minutos 25. Pues en este caso depende, y depende del tipo de paciente o persona que seamos en este caso. Las personas que ya tienen diagnosticada y estudiada una angina de pecho estable, una enfermedad coronaria, tienen seguimiento por su cardiólogo, por su médico de atención primaria, tienen un tratamiento y sufren episodios de angina con esfuerzos de intensidad alta y siempre con la misma intensidad, estos pacientes ante un episodio de angina lo que tienen que hacer es inmediatamente detener la actividad que les está provocando esa angina y utilizar la medicación que les recomienda su médico, generalmente comprimidos sublinguales para aliviar el episodio de angina.
Si el episodio de angina cede inmediatamente con estas medidas, el paciente puede seguir realizando su vida normal y no necesita consultar específicamente por este episodio. Solamente si el episodio dura más de lo que es habitual, que transcurren varios minutos sin que ceda, solamente en ese momento tendrían que contactar con el sistema sanitario, porque en lugar de una angina de pecho podríamos estar ante un infarto de corazón. Por el contrario, si la persona sufre una angina de pecho y no es la habitual que tiene en cuanto a intensidad de esfuerzo que ha desencadenado, o aparece en reposo, o es la primera vez que una persona sufre un dolor torácico de estas características que hemos descrito, en ese caso es obligatorio consultar inmediatamente con el sistema sanitario a través de 112, centro de salud, pero de forma urgente porque existe riesgo de que en lugar de una angina de pecho estemos ante un infarto de miocardio y no sería suficiente con el tratamiento que pudiera administrarse a sí mismo el paciente, sino que necesitaría la intervención por parte del sistema sanitario. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si una persona con enfermedad coronaria y angina estable habitualmente tiene su angina cuando lleva 1 hora caminando o ha recorrido 4 o 5 kilómetros, si en ese momento ese paciente tiene angina y es habitualmente la misma angina, con parar ese ejercicio o administrarse el comprimido nitroglicerina sublingual sería suficiente. Pero si este mismo paciente empieza a tener angina de pecho cuando lleva caminado apenas unos pocos minutos, ese paciente no puede tratarse a sí mismo, sino que debería buscar ayuda en el sistema sanitario, de igual forma que aquellas personas que nunca hayan tenido un episodio y sea la primera vez que sufren angina de pecho. Explicación perfecta, ¿no? Así concisa, se lo ha preparado, Entonces, yo qué sé, vamos a hablar de la fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Pinchamos, a ver, aquí tenemos fibrilación auricular, hay un texto que nos explica, pero nos lo facilita este señor, cardiólogo de profesión. Fibrilación auricular, ¿qué es? Causas y tipos. En 1 minuto y 24 segundos. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente que hace que nuestro corazón lata más rápido y de una forma descompasada. ¿A qué se debe esta arritmia? Es consecuencia de una serie de enfermedades como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el daño en las válvulas del corazón y otras enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia renal. Los tipos de fibrilación auricular que existen son, en primer lugar, la fibrilación auricular de breve duración, aproximadamente 1 semana, que empieza y se quita de forma espontánea. Esa se llama fibrilación paroxística. El segundo tipo es la fibrilación auricular que denominamos persistente, porque está todo el tiempo el corazón con la arritmia y que solo se quita cuando intervenimos sobre ella mediante cardioversión u otros procedimientos como la ablación. Y por último, la fibrilación auricular crónica, que está todo el tiempo el corazón fibrilando y no hacemos nada para que deje de hacerlo. Perfecta explicación, ¿no? Hay arritmia más frecuente, hay varios tipos de arritmia, la paroxística, que suele dar mucha guerra si quiere, hay pacientes que sufren episodios repetitivos, bueno, fibrilación auricular y embolias, el dichoso síndrome. ¿Qué relación hay entre la fibrilación auricular y las embolias? Uno de los principales riesgos de la fibrilación auricular es la formación de embolias. ¿Qué son las embolias? Se producen como consecuencia de un movimiento anormal de las cavidades cardíacas que hace que la sangre circule más lentamente, se formen coágulos que salen despedidos por el torrente sanguíneo y pueden ir a diversas localizaciones, como es el cerebro u otros órganos, provocando consecuencias terribles. La forma de evitar las embolias es la administración de anticoagulantes, algunos de ellos conocidos como Sintrom y otros nuevos anticoagulantes orales de más reciente aparición que también son igual o más eficaces. Perfecta explicación. Felicito al cardiólogo. Y bueno, pues podríamos estar aquí, pues, pero bueno, yo creo que
son dos ejemplos que os tienen que animar a consultar esta página, fundaciondelcorazón.com, y aparece todo esto y podéis, bueno, estar entretenidos recibiendo información bien estructurada, pues el tiempo que queráis, ¿no? Haceros expertos, consultar con el experto. Hay posibilidades de solicitar dando el correo, no sé por dónde está, dando el correo en forma gratuita, yo qué sé, vamos, que os habla de qué es el electrocardiograma, que todos os habéis hecho en algún momento de vuestra vida. En definitiva, que yo creo que la idea fundamental de la charla, porque lo que he dicho, pues, bueno, ya era conocido por todos, he ordenado un poquito, he hecho hincapié en la necesidad de ejercicio, actividad física, evitar esa vida sedentaria que tiende a invadirnos, ¿no? Y esta página, insisto, si llega a vosotros, yo creo que es la información fundamental, ¿no? El que sepáis que podéis acceder a esto fácilmente con un nivel de información impresionante. Bueno, yo termino, a ver si me encuentro aquí. Termino, pues, si queréis preguntar algo, aunque la página que os comento os va a informar mucho mejor que os pueda decir, pero pues abierto a vuestras preguntas si queréis. Adelante. Vamos a ver. Espera un momentito. Sí, espera un segundito. Ponemos el micrófono, vale. Yo lo veo. ¿Sí? Vamos. ¿Quién pregunta? Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. En el año 86 tuve un infarto. En el año 97 me pusieron un stent y todos los años me hago un chequeo. Venía siendo normal, pero este año me han detectado un bloqueo trifascicular. Me han mandado a los médicos de la arritmia y los médicos me dan fecha para el 21 de junio, siendo que el doctor que me ha atendido particularmente pues me dio cierta premio para el tema este. Entonces mi pregunta es, esta desfase de lo que yo suponía que era una urgencia, puesto que me habían dicho que era posible que me pusiesen un marcapaso, ¿tiene alguna posibilidad de que me pase algo? Bueno, sería fundamental saber si ese hallazgo del bloqueo trifascicular, que es un hallazgo electrocardiográfico, es bloqueo de rama derecha, más semibloqueante, de estas terminologías que empleamos los cardiólogos, se acompañaba de síntomas. Si es un bloqueo trifascicular sintomático, en el sentido de que no es un hallazgo del electro, sino que ha sido precedido o acompañado de lo que llamamos un síncope, de una pérdida de conocimiento, entonces esa sintomatología añadiría urgencia en la indicación. ¿Qué diríamos todos? Por favor, ¿cómo voy a esperar a junio? Lo diría yo, lo diría. Pero antes hablábamos de
prevención, de enfermedad, de muerte y de gastos, ¿no? Y de política sanitaria. Yo, pues con los muchos años en la sanidad pública, veo sombras en su evolución y lo dejo ahí, ¿no? O sea, yo en tu caso me gustaría que me pusieran un marcapaso mañana, aunque no ha habido síntomas. No es una indicación médica urgente porque no ha habido síntomas, pero hay predisposición a que esos síntomas se presenten, ¿no? Entonces, cuanto antes resolver el problema, pues mejor que mejor, ¿no? Añadiría que has hablado de capítulos diferentes de patología cardíaca, cardiopatía isquémica por un lado, con el infarto, con la revascularización percutánea, eso es un capítulo, y patología degenerativa del tejido de conducción, que es otro capítulo diferente. Lo posibilita lo agradecida que es muchas veces la cardiología, porque somos muy eficaces cuando llegamos a tiempo, ¿no? Pues, o sea, no es una indicación médica urgente, pero a mí me gustaría que te lo pusieran cuanto antes. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie quiere preguntar más? ¿Las enfermedades del corazón se suelen heredar? Hay capítulos amplios de enfermedades cardíacas que tienen un componente genético indudable, ¿no? Las canalopatías, enfermedades que facilitan arritmias, muertes súbitas, las miocardiopatías hipertróficas, tienen, bueno, hay capítulos de enfermedades cardíacas que tienen un trasfondo genético sin ninguna duda. Buenas tardes. Una pregunta referente a las ¿cómo se llama? Arritmias, si son persistentes o son peligrosas. Una arritmia esporádica puede ser problemática o si sigue será más, claro. Bueno, hay... Gracias. Sí. Arritmias es un capítulo amplísimo. Hay arritmias que dan muchos síntomas, son muy sintomáticas, pero que no son peligrosas, que de hecho, si existe el sustrato de la arritmia y no da síntomas, las dejamos ahí. Las taquicardias supraventriculares, no sé si suena, porque es que ya me meto en terminología cardiológica, pero son arritmias benignas, pero que pueden dar mucha lata en el sentido de que haga el paciente episodios repetidos de palpitaciones que comienzan de repente, el corazón se pone rapidísimo y terminan de repente también. Son muy aparatosas, son sintomáticas y en ese caso las tratamos, pero no por su peligro. En cambio hay otras que aún no dando tantos síntomas tienen un sustrato determinado que obliga al tratamiento de las mismas. Esto lo vemos con cierta frecuencia después en la cardiopatía isquémica, cuando quedan zonas del músculo que no se mueven bien del todo, ¿no? O sea, decir arritmias es hablar de innumerables capítulos diferentes. En el vídeo he hablado de la fibrilación auricular porque sin ninguna duda es la más frecuente en nuestro medio.
habría entre los asistentes quien levantara la mano con esta arritmia. Y es una arritmia benigna, bien tratada, pero que necesita un tratamiento. Entonces, hay arritmias potencialmente mortales, arritmias muy sintomáticas, pero benignas. En fin, es un capítulo, más que hablar de arritmia, hay que decir, ¿qué hago con una taquicardia intranodal por reentrada? Entonces, cuando aparece eso, pues nuestra obligación es hacer entender al paciente y su familiar de qué se trata y por qué actuar de una forma o de otra, ¿no? No sé si he contestado. Sí. O sea, hay determinadas arritmias potencialmente mortales que producen muerte súbita, ¿no? La fibrilación ventricular en las muertes súbitas de las grandes aglomeraciones se tiende ahora a tener desfibriladores automáticos en grandes aglomeraciones, porque no es infrecuente que se produzca una muerte que decimos eléctrica, una arritmia que llamamos fibrilación ventricular, que su único tratamiento es la desfibrilación inmediata, el choque eléctrico inmediato, ¿no? O sea que hay un abanico desde cosas benignas hasta mortales que es difícil de abarcar en un poco. ¿Más preguntas? ¿La apnea del sueño es un malo para el corazón? Es que no se oye. Se está grabando. Está grabando. ¿La apnea del sueño es malo para el corazón? Es malo para el corazón, es malo para en general, ¿no? O sea, el síndrome de apnea-hiponea es una situación que produce bajadas de la concentración de oxígeno en esas situaciones y es en general produce consecuencias, facilita arritmias, sustratos como la fibrilación auricular es una de las causas más frecuentes, es algo que bueno, es una patología que no llevamos tantos años tratando, pero que es muy prevalente, es muy frecuente, ¿no? Asociado a sobrepeso, obesidad, roncador, un fenotipo determinado, ¿no? Y incide en el corazón como incide en el organismo general. Es un niño pequeño que lo tiene, entonces al cabo de los años perjudican el corazón. Bueno, en los niños habitualmente es un problema secundario a obstrucción de vías altas, que tiene un fácil remedio, O sea, yo qué sé, un problema de obstrucción a nivel de vías superiores, tratando unas adenoides, ¿no? Severas, se puede eso. Como lo bonito, ¿no? Lo problemático y lo bonito de la medicina es que no hay síndrome de apnea-hiponea, hay síndromes, ¿no? Y perfiles de pacientes con ese síndrome muy diferentes, ¿no? Si alguien me pasa a facturar, por favor. Muy amable, gracias. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta era relacionada con, he visto que se citaba muchas veces a la diabetes. ¿Qué pruebas deberían hacerse los diabéticos tipo 1, en concreto, en relación a la salud cardiovascular? Bueno, pues yo eso se lo dejo en manos de los endocrinos, Digamos que no soy la persona más adecuada en plantear el seguimiento de ese tipo de pacientes. Seguro que en la página conectas con diabetes tipo 1 y te dice, pues hasta. Prefiero no dar una opinión porque no va a ser de peso. ¿Alguien más quiere preguntar? Cielos, el doctor. Bueno, pues gracias por venir. Les recuerdo que la próxima charla será el día 23 de marzo y que tratará sobre el dolor abdominal, el dolor de tripa
y será a cargo del cirujano doctor Juan Luis Seco Gil. Entonces les animo a que vengan también. Muchas gracias. Perdón, el 22 de marzo.